Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por escuchar las grabaciones, por compartirlas. Y bueno, hoy dándoles la noticia que estamos en un cambio de estación. Es decir, vamos a pasar de la primavera al verano. Que eso también influye en varias cosas, porque pareciera que somos como algo tan separado, pero realmente estamos conectados, tanto con la tierra, el agua, las estrellas, el sol, porque requerimos del sol. El sol es la estrella más cercana a la tierra y es la que nos va dando energía en diferentes etapas. Entonces estamos cambiando de la energía de la primavera a la energía del verano. Y bueno, en este cambio de estación, hoy vamos a hablar algo que es un tema súper importante, que es de qué hace el alga espirulina para equilibrar lo que es la diabetes. Y bueno, tenemos aquí a Salomón para ampliar este tema, porque es una posibilidad que puedas encontrar un alimento que te puede cuidar y regular. Y es una gran bendición lo que van a encontrar en este video. Adelante, Salomón, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Pues sí, nos sumamos a... es un momento importante en el año, entonces pues entrar con toda la conciencia y también pues buscar tener esa armonía, ese equilibrio con el cosmos. Entonces efectivamente 22 de junio se considera el solsticio en el que empieza el verano en el hemisferio norte y a la vez el momento en el que empieza el invierno en todo el hemisferio sur de la Tierra. Entonces, pues muchas felicidades a todas y a todos. Y bueno, Claudia, entonces el tema que vamos a tener hoy, ¿puedes repetirlo para tenerlo muy en claro y saber cómo lo vamos a abordar? Sí, es el tema de la diabetes, que Correcto. principalmente el páncreas es el órgano que se dedica a regular cuestiones de insulina. Y tenemos un programa ya donde se habló de lo que hace el páncreas, que en el páncreas precisamente está el sabor de la dulzura. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué a un diabético le quitan los dulces? Realmente hay muchas cosas detrás de eso. Pero bueno, vamos a en este momento a hablar de la espirulina y que también tiene un sabor dulce. Y precisamente ese sabor dulce va a colaborar para dulcificar a esas personas. Mira, yo he escuchado, Salomón, esta es como la parte psicológica, que muchas veces, a veces las personas, por reprimir ciertas emociones o no equilibrar sus emociones, llegan ciertas enfermedades. Y he visto en muchos casos que muchas de las personas que llegan a tener diabetes es porque no les han permitido expresar su dulzura, porque son personas muy sensibles. Y te lo digo de personas como muy, muy cercanas que yo digo, wow. Pero bueno, dentro de eso tenemos la espirulina y también algo que encontré esta semana, que es la miel de mezquite. La miel es un alimento dulce, pero en este aspecto la miel de mezquite es una miel que las abejas lo extraen. Ah, sí es cierto, Aquí, ya te llevé una vez un regalo de esa miel. aquí la Exacto. consumo. Mira, ya voy. Esa miel colabora para regular también la insulina y es una combinación perfecta con la espirulina. Un poquito de miel que le da ese sabor dulce y la espirulina que también tiene ese sabor dulce. Entonces, realmente el páncreas, su funcionalidad es regular esa dulzura en el cuerpo. Y entonces, es la parte que yo a veces en la medicina china tradicional, su lógica es diferente a la medicina científica, porque los chinos le permiten a las personas que aparezca lo dulce en su vida. El detalle es el origen de ese sabor dulce, porque es diferente un sabor dulce sintetizado de edulcorantes o cosas sintéticas a un sabor dulce, que en este caso de esta miel de mezquite, que viene de un extracto del árbol de mezquite y que regula la insulina, ese sabor dulce. O la espirulina, que es dulce, pero viene de un alga que se comporta como bacteria
y que colabora a regular los niveles de insulina en el organismo. Pero adelante, Salomón, gracias por traer la miel, qué bonito que sí la estés consumiendo. Claro que sí, así es, y hoy vamos a hablar justamente de todo esto, de la dulzura, que obviamente los seres humanos tenemos que practicar la dulzura, ser dulces con todo nuestro entorno, con el prójimo, con todos los que nos rodean, con los animales, con las plantas, con el medio ambiente, pero hoy vamos a hablar de cómo esta dulzura hacia el interior de nuestro organismo la tenemos que tener muy bien regulada. Entonces, efectivamente, la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que puede durar toda la vida, inclusive se dice que no necesariamente tiene cura, sino más bien una vez que tenemos diabetes, se puede llegar a controlar y podemos aprender a vivir con ella. Ahora, desde el punto de vista del naturismo, sí se puede llegar a controlar la diabetes y a curar, pero hay que ser muy estrictos con los hábitos alimentarios y es un poquito de lo que vamos a hablar, porque además la diabetes tipo 2 es la forma más común que hay de diabetes, que es esta diabetes que tiene que ver con la dependencia a la insulina. Entonces, aquí para explicar esta enfermedad, lo primero que queremos decirles es que todo en el cuerpo tiene que estar en equilibrio y el ser humano necesita constantemente consumir carbohidratos. De hecho, de todos los grupos de nutrimentos que hay, que son aminoácidos o proteínas, ácidos grasos esenciales o lípidos, o azúcares y carbohidratos, además de vitaminas y minerales y antioxidantes, los carbohidratos juegan un papel muy importante porque los carbohidratos son la primera fuente de energía. O sea, es mucho más fácil obtener, si yo como algún carbohidrato, para mi cuerpo es mucho más fácil convertirlo en energía que convertir una grasa o una proteína en energía. Entonces, por eso los azúcares son fundamentales en la dieta, pero el tema es que hay que regular, porque cuando comemos demasiado, entonces entramos en problemas y es cuando viene la diabetes. Ahora, también aquí, antes de entrar en los detalles, también mencionar que el problema de la diabetes no es tanto el azúcar, como muchos piensan. Uno de los problemas más grandes de la diabetes está en las grasas. Alguien que come muchas grasas de origen animal, por ejemplo, colesterol, o cuando tenemos muchos triglicéridos, que estos se producen por azúcares refinados y por harinas blancas, o por ejemplo, cuando consumimos mucho frito, que son las grasas saturadas, o grasas procesadas como las grasas trans. Entonces, estas grasas se van a ir quedando acumuladas en la sangre y la sangre que tiene grasa es una sangre que va a acumular más azúcar. Pero entrando de lleno en el tema de la diabetes, lo que decíamos es que requerimos tener un equilibrio del azúcar en la sangre. Y para poder tener este equilibrio, entonces, toda azúcar que entra a nuestro cuerpo va a estimular la producción de una hormona, que ya la mencionaba Claudia, esta hormona que produce el páncreas, que se llama insulina. Y precisamente, está producida por unas células especiales en el páncreas que se llaman células beta, y el páncreas, que está además por debajo y detrás del estómago. Entonces, lo que va a hacer, cada que nosotros consumimos azúcar, el páncreas va a producir esta insulina, y la insulina es totalmente necesaria para mover la glucosa, que no la necesitamos en la sangre. La insulina la mueve hacia las células, porque dentro de las células la glucosa se almacena y se utiliza como la principal fuente de energía. Entonces, esto, imagínense una gran ciudad donde tenemos sistemas de transporte, ¿sí? Y los seres humanos que nos transportamos en estos sistemas de transporte, cuando salimos de trabajar, ¿qué es lo que queremos? Pues llegar a casa. No queremos estar en el sistema de transporte, o sea, nadie quiere estar ni en el metro, ni en los autobuses, ni en los peceros. Lo que queremos es llegar a casa. Entonces, la insulina lo que va a hacer es que cuando la sangre está llena de azúcar,
la insulina lo que va a hacer es llevarla a casa, o sea, llevar el azúcar a donde tiene que llegar, que es a las células. Pero ¿qué pasa? Cuando todos salimos a las 6 de la tarde de la oficina y entonces todos los medios de transporte están llenísimos y entonces esto empieza a saturarse, los vagones del metro vienen llenos, no hay lugar para subirnos en un autobús y no podemos llegar a casa porque además esto hace que un recorrido que sin tráfico podría tardar 20 minutos, aquí nos puede llevar 2 horas. Entonces, el papel de la insulina es mover todo ese tráfico, hacer que ese tráfico, distribuirlo y que llegue lo más rápido a donde tiene que llegar, que es a las células. Entonces, este es el trabajo de la insulina. Ahora, con el tiempo, si nosotros saturamos con azúcar nuestra sangre y de manera constante estamos elevando los niveles de azúcar en la sangre, la insulina deja de producirse con la misma frecuencia y en la misma cantidad y llega un momento en que el páncreas dice, pues saben que yo no me doy abasto, es tanta la cantidad de azúcar que yo no puedo. Y entonces el páncreas dice, pues yo tengo esto, yo produzco esto de insulina y esto es lo que hay, si les parece. Y el cuerpo se empieza a adaptar, pero el azúcar se empieza a quedar en la sangre y esto hace que tengamos todos los síntomas de la diabetes, que entre otras cosas podemos mencionar que las personas que tienen diabetes normalmente van a tener infecciones en la vejiga, su riñón va a empezar a funcionar menos, la piel y otras zonas van a poder tener más infecciones, van a tener fatiga porque no está llegando la energía a la célula, entonces como el azúcar se queda en la sangre, esto nos da sueño, también van a tener hambre porque al no llegar el azúcar a la célula, las células dicen quiero comer más, entonces nos da hambre, también va a aumentar la sed, aumenta la micción, es decir, la orina. Es muy común también para las personas diabéticas tener visión borrosa y bueno, después empiezan a haber muchos problemas y otras complicaciones que tienen que ver con la diabetes y que, por supuesto, hay que evitarlas. Ahora, hay muchísimos alimentos que tienen azúcares, que tienen carbohidratos, pero no todos tienen el mismo efecto en la sangre cuando nosotros nos alimentamos de ellos. Y voy a poner un ejemplo muy básico que nos va a servir para entender. Imagínense una naranja en donde yo agarro esa naranja, la pelo y me voy comiendo gajo por gajo. Yo simplemente la pelo, inclusive me como lo blanquito, no se lo quito, solo le quito la cáscara y me voy comiendo gajo por gajo. Y voy y me hago un análisis de azúcar en sangre después de haberme comido esa naranja. Ahora, imagínense la misma naranja que en lugar de pelarla y comérmela gajo por gajo, la parto en dos y la meto en un exprimidor. No le puse azúcar, no le puse nada, simplemente la exprimo de forma natural y la tengo en un vaso y me la tomo. Y me voy y me hago un análisis de sangre. Bueno, pues resulta que la naranja en gajos tiene lo que se llama un índice glucémico bajo. Es decir, que cuando llega a la sangre, llega combinada con la fibra de la naranja y por lo tanto los azúcares no se disparan en su nivel y el páncreas puede trabajar mucho más fácilmente para ir sacando poco a poco esta sangre, este azúcar que nos llegó a la sangre, irla distribuyendo a las células. En cambio, cuando yo me tomo el jugo de naranja, directamente, como los azúcares, cuando exprimí la naranja, ya no me estoy tomando toda la fibra, entonces llega la pura azúcar de la naranja, suben los picos de azúcar muy fuerte y el páncreas tiene que trabajar más. Sobrecargo la actividad del páncreas y esto a la larga me va a llevar a la diabetes. Ahora, imagínense que todas las frutas, cuando las comemos así en gajos o a mordidas o en pedazos, pues van a tener fibra y por eso la fruta es la mejor fuente de azúcar que podemos utilizar. Es la mejor fuente de azúcar porque tiene un índice glicémico bajo, muy bajo. O sea, sí nos da carbohidratos, pero el índice de azúcar en la sangre es bajo y entonces el páncreas puede trabajar de manera adecuada. En cambio, alimentos como los pastelitos, todos los chocolates, los refrescos,
los yogurts que tienen fruta que están súper azucarados, todos los jugos de fruta, todo eso nos va a llevar a picos de azúcar en la sangre muy elevados, lo que va a sobrecargar el páncreas y va a hacer que el páncreas llegue un momento en que diga, yo ya no puedo, no tengo más insulina, y por eso se crea esta diabetes tipo 2, que es la diabetes de los insulinodependientes. Lo que decía Claudia al principio, esta miel, y en general la miel, en general la miel de abeja, pero también esta miel que es de flor de mezquite, tienden a tener un índice glicémico bajo. O sea que cuando llegan a la sangre, no es lo mismo que yo me tome una cucharada de azúcar refinada, ¿me entienden? Entonces, esto hace la diferencia, y cuando consumimos alimentos con un índice glicémico más bajo, entonces el páncreas va a poder funcionar mejor, va a poder distribuir toda esta sangre de mejor manera a todas nuestras células, y al no sobrecargar el páncreas, vamos a poder prevenir la diabetes. Ahora, en el caso de la espirulina también tiene carbohidratos. Recordemos que la espirulina tiene todos los nutrimentos que necesitamos. Tiene aminoácidos, que son proteína, tiene ácidos grasos, que son lípidos, tiene vitaminas, prácticamente todas menos la vitamina C, pero tiene todo el complejo B, vitamina E, etcétera. También la espirulina tiene todos los minerales, calcio, magnesio, fósforo, tiene hierro, tiene sodio, tiene potasio, tiene zinc, selenio, molibdeno. Entonces es un alimento muy completo, pero dentro de todo esto, también la espirulina tiene carbohidratos, tiene azúcares. Lo que se ha visto con los azúcares de la espirulina es que son azúcares que rápidamente se convierten en glucógeno, que es la manera como las células almacenan los azúcares, almacenan la glucosa. Los azúcares que tiene la espirulina son de muy bajo índice glicémico, prácticamente no elevan los niveles de azúcar en la sangre. O sea, cuando yo tomo espirulina directamente, cuando yo estoy consumiendo espirulina, el azúcar de la espirulina pasa de manera muy rápida, casi sin necesitar insulina, a las células. Y por eso nos da energía, ¿sí? No sobrecarga la actividad del páncreas, hace que llegue el azúcar a las células y se produzca energía. Por eso también decíamos que cuando hablamos de que la espirulina tiene una forma como de bacteria y que se confunde entre que si es bacteria o es alga, porque es una bacteria que hace fotosíntesis, realmente es una bacteria muy parecida a las mitocondrias, muy parecida. Entonces la espirulina nos brinda una gran fuente de energía. Entonces, cuando yo consumo espirulina, los azúcares se van directo a la célula, directo a la mitocondria, para producir energía. Pero además, la espirulina tiene uno de los mejores índices de lípidos, de ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos de la espirulina ayudan a metabolizar los lípidos, o sea, todas las grasas que se nos van acumulando en la sangre. La espirulina se ha visto que es útil para bajar los niveles del colesterol malo, aumenta el bueno, baja los triglicéridos, combate a las grasas saturadas y a las grasas trans. Entonces, esto hace que la sangre tenga un mejor estado, para que cuando consumimos azúcar, el azúcar no se quede pegada en la sangre. Por eso es que los estudios que hay reportan que el consumo regular de espirulina nos ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre. O sea, la espirulina es uno de los grandes aliados en la diabetes. De hecho, la Facultad de Medicina de la UNAM ya hace algunos años publicó todo un libro con los artículos más importantes que la Facultad de Medicina ha estudiado sobre la diabetes. Un capítulo completo de este libro fue dedicado a la espirulina, por los aportes que tiene la espirulina para mejorar el perfil de la persona que tiene diabetes. Entonces, dos cosas acá que son importantes. Una, los que no tenemos diabetes, que todavía no la tenemos, porque todos los que vivimos en estas sociedades de alto consumo
estamos predispuestos a tener diabetes. Entonces, los que aún no la tenemos, usemos la espirulina para prevenir. La espirulina es uno de los alimentos que más nos ayuda a fortalecer el páncreas, a que la insulina se utilice de mejor manera y que los niveles de azúcar estén bajos. Pero también las personas que ya tienen problemas de diabetes, les recomendamos mucho que consuman espirulina, sigan las instrucciones de su médico, consuman los medicamentos que les recomienden, pero les aseguramos que conforme vayan consumiendo espirulina, van a ir mejorando su calidad de vida y va a llegar un momento, inclusive si son estrictos en sus hábitos de alimentación, va a llegar un momento en el que van a poder controlar también su diabetes y no estar dependiendo tanto de los medicamentos. Entonces, la espirulina ayuda a fortalecer a las células del páncreas, especialmente a las células beta, para producir una mejor cantidad y calidad de insulina. La espirulina ayuda con sus lípidos a metabolizar las grasas, lo que hace que entonces los niveles de azúcar no sean tan elevados. Y por otro lado, los azúcares que tiene la espirulina son de muy bajo índice glicémico. Esto quiere decir que llegan directamente. Imagínense un azúcar que no necesita de insulina para llegar a la célula. Eso es maravilloso porque nos da energía, nos da todo este aporte, hace que no tengamos tanta hambre, o sea, actúa también como un mediador de la saciedad, va graduando nuestro apetito y de esta manera nos va protegiendo. Entonces, la recomendación es que tomemos espirulina de manera constante, de manera frecuente. Con 5 gramos al día de espirulina tenemos realmente una muy buena cantidad que nos va a mantener con ese equilibrio y así evitar que cuando el azúcar entre a la sangre, pues se vaya directamente a las células y de esta manera pues evitemos la diabetes. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos compartir y por supuesto que hay que utilizar la menor cantidad de endulzantes. No hay que acostumbrar a nuestros bebés, a nuestras niñas, niños, a los endulzantes, sino acostumbrarnos a los alimentos tal cual como son, aprender, educar nuestro paladar y, por ejemplo, si vamos a consumir papas, pues saber a qué sabe la papa, máximo ponerle un poquito de aceite de olivo a una papa al horno y consumirla así, no estarle poniendo tanta sal, o por ejemplo, si voy a comer avena, pues es mejor avena en vez de ponerle azúcar, ponerle algunos frutos secos. De hecho, quiero decirles que los frutos secos, el dátil, el chabacano, la ciruela pasa, van muy bien con la espirulina y son ideales porque sus azúcares son de bajo índice glicémico y son ideales también para las personas que tienen diabetes. Entonces, si queremos endulzar, hagámoslo lo menos posible y utilicemos alimentos que son más saludables, por supuesto también como esta miel que viene de las flores del mezquite, y de esta forma, pues nuestros niveles de azúcar van a estar mucho más controlados y eso nos va a permitir vivir mejor. Y por último, relacionado con lo que vimos en la última entrevista, es que mientras más azúcares comemos y más azúcares blancos y harinas blancas, la acidez baja en la sangre y eso hace que seamos propensos a desarrollar enfermedades como el cáncer o enfermedades crónico-degenerativas como muchas que hay que nos aquejan. Entonces vamos a evitar eso, vamos a tratar de mantener una dieta rica en frutas y verduras, en semillas, en cereales integrales y por supuesto usemos la espirulina, tiene grandes beneficios para prevenir la diabetes y también para tratarla. Entonces es uno de los alimentos aliados importantes. Yo le voy a compartir a Claudia el artículo de la UNAM acerca de la espirulina en la diabetes, para que también si lo quieres subir por ahí y compartirlo, lo puedan tener y puedan ver que esto está muy estudiado y que lo que les estamos compartiendo hoy es algo que ha sido probado y que es de utilidad para todos. Muchas gracias.
Gracias, Salomón. Oye, qué interesante lo que marcaste de la diferencia de comer una fruta con su fibra a comer la fruta con el jugo. O sea, que es muchísimo mejor porque es más amable para el cuerpo. Pues ahora me estoy dando De cuenta de lo que acuerdo. estás diciendo. Sí, si van a consumir jugos, también se puede, el jugo directo de una fruta, máximo media taza. Esto de que les vendan un jugo de naranja de este tamaño es lo peor que podemos hacer para la diabetes, ¿sí? El jugo de naranja es súper, tiene un índice glicémico muy alto. Entonces, o en gajos, o si van a consumir jugo, una cantidad pequeña. Otra cosa es el arroz. El arroz es mejor consumir arroz integral. Ahora, si vamos a, porque el arroz es pura azúcar, pero el integral tiene más fibra, entonces tiene un menor índice glicémico. Ahora, si vamos a consumir arroz blanco, preparémoslo con verduras, porque las verduras nos dan fibra y de esa forma, esa fibra hace que no subamos los niveles tan altos, ¿ok? Entonces, por eso hay que controlar muchísimo cómo consumimos nuestros alimentos y siempre mantenernos con 5 gramos de espirulina, eso nos va a proteger y va a proteger a nuestro páncreas. Claro, y aparte esta analogía que hiciste de lo que hace la insulina como un sistema de transporte, es muy bonito pensarlo así. Y que la espirulina va a colaborar para que eso se transporte de una forma más eficiente. Por eso es bueno consumir la espirulina antes de cada alimento. Aparte porque tienen el potasio y el magnesio. Y sabes qué, Salomón, me encantaría decirte que si para la próxima entrevista hablamos como a detalle de lo que es el alga espirulina con la levadura de cerveza. Que la levadura de cerveza en combinación con el alga espirulina son muy buenos para tener una flora intestinal saludable. O sea, yo considero que esa es una combinación que estaría muy bueno abrir como ese tema, porque viene el probiótico y el prebiótico. Y aparte que para mí ha sido súper bonito ir explorando esas tabletas que se disuelven de maravilla en cualquier líquido donde se la pone. Entonces puedes llevar una tableta donde tú quieras y le pones y se disuelve. Entonces generas un electrolito saludable. Y también he encontrado niños que se las comen, o sea, que las chupan. Y eso es muy bueno porque es una buena forma de ir educando desde una niñez saludable, ¿no? Como que en lugar de tener un frasco de dulces, hay mamás que tienen frascos de tabletas de levadura de cerveza con espirulina y los Qué niños maravilla. lo chupan. Uh-huh. Sí, cuenta con eso, vamos a preparar ese tema para compartirlo y para que podamos dar los beneficios de estos dos alimentos que además son los dos microalimentos, son alimentos microscópicos, levadura de cerveza y alga espirulina. Sí, les va a encantar, ¿eh? O sea, te mejora todo, la piel, las uñas, el cabello, hasta los dientes. La combinación de levadura de cerveza con espirulina. Pero muchas gracias, Salomón, por estar aquí y por tu amable tiempo. Entonces, estamos en contacto para la próxima transmisión de abrir este tema más amplio de qué hay detrás de la levadura de cerveza con la espirulina, que es una excelente combinación. Perfecto, Claudia, muchas gracias, así lo hacemos. ¿Sabes cómo les he llamado a esa combinación? Que son los mejores amantes en la alimentación. Porque se llevan muy bien esa combinación. Perfecto, claro que sí. Bueno, gracias, Salomón. Que estés muy bien y que tengas una linda tarde. Chao. Chao, adiós.